Hará cosa de 6 meses, me encontraba hablando con mi mejor amigo acerca de lo increíble de que el anime de Pokémon continuará en emisión luego de años y años de seguir a Ash y Pikachu en cada nueva aventura. Si bien nos emocionamos ante la idea de retomar una de las series de nuestra infancia, mi amigo fue el primero en rendirse ante los interminables episodios de relleno de las temporadas de Shouto. Igual, en mi opinión, ni lo aburrido de los episodios de Shouto se aproxima a lo desagradable de aquel capítulo de la primera temporada que se parece a una película snuff. ¿A qué te refieres? Le pregunté un tanto intrigado a mi amigo. Mi amigo entonces me explicó cómo en una venta de garaje, algunos años atrás, sus padres le consiguieron una cinta de vídeo con algunos capítulos sueltos del anime, el cual incluía ese capítulo oscuro y que en palabras de mi amigo se trataba de un episodio perdido. Obviamente no resistí la tentación de reírme, puesto que ya conocía de esas leyendas de internet acerca de episodios similares en Los Simpsons o Bob Esponja. Pero mi amigo, algo ofendido por mi desconfianza inicial, prometió que hallaría esa cinta y me la regalaría. Fue así que transcurrió un mes y medio hasta que volví a reunirme con amigo. Esta vez, él traía entre sus manos la cinta de vídeo. A diferencia de las historias que había oído en internet, esta cinta no tenía nada fuera de lo común o un aspecto desgastado, pero tampoco contaba con una pegatina de Pokémon ni nada que la distinga. Era una simple cinta de vídeo, la cual mi amigo se negó a volver a ver, por lo que, unas horas luego de que se despidió, corrí a mi habitación a colocar la cinta y saciar mi curiosidad sobre este episodio perdido. Ni bien la videocasetera comenzó a funcionar, cubrí mis ojos por si se trataba de alguna broma pesada y era recibido por un screamer de Ash con sus ojos sangrando o algo por el estilo, pero para mi sorpresa, la cinta comenzó como la mayoría de su tipo, con trailers de otros animes y los logos de la empresa a cargo de la animación de la serie de Pokémon. Fue cuando llegó el turno del episodio perdido que la calidad de imagen y sonido disminuyó drásticamente y sin la intro de Atrápalos a todos, el capítulo enseñó la tarjeta inicial con el nombre del capítulo. Este estaba en japonés y era imposible de leer y para peor las voces de los personajes también lo estaban. Por lo que vería luego, quien presentó al episodio fue el actor de doblaje de Meowth y solo entendí la palabra Kojiro. El capítulo comenzó con Ash recostado en medio de un bosque, para segundos luego y por medio de un acercamiento de la pantalla, descubrir que no estaba durmiendo, sino que estaba muerto, o por lo menos eso daba a entender el orificio de bala y el camino de sangre que descendía de su frente. La escena entonces saltó a James, quien, parado frente al cuerpo, sonreía de forma macabra en paralelo a cómo bajaba un arma de fuego humeante entre sus manos. Gracias a descargarme los episodios baneados de la primera temporada, como el de la epilepsia o el del concurso de bikini, recordaba cómo sonaban las voces originales de los personajes en japonés, y a diferencia de Meowth y luego del resto de personajes, el actor de doblaje de Shane se oía más como la voz de un hombre adulto y exhausto que a su ridículo tono de voz. James mencionó algo imposible de comprender mientras caminaba en calma y triunfante alrededor del cadáver de Ash, y si bien la calidad de imagen era mala como si la cinta hubiese grabado el episodio de una señal pirata de la televisión, su calidad de dibujo era excelente, casi a la altura de la animación original. Quien había creado este episodio de seguro se habría gastado un buen monto de dinero. A la distancia, Jessie y Meowth corrieron alegremente hasta colocarse junto a James y celebrar dando saltos y cantando de forma inocente, esto hasta que ambos se dieron cuenta de que Ash no estaba inconsciente sino muerto, lo que transformó sus rostros por completo mientras gritaban aterrorizados. Jessie, visiblemente furiosa, gritó algo a James que tiempo luego pude traducir como el equipo Rocket jamás haría algo como esto. James reaccionó con suma violencia, ahora apuntando a ambos con su arma, de seguro amenazándolos con que no lo delaten ante las autoridades. Para este punto mi curiosidad iba más por si el estudio pirata del episodio había contratado a los actores de doblaje de Jessie y Meowth o si habían recortado sus voces de otros episodios. Regresé a la normalidad, sobresaltado cuando el disparo del arma de James retumbó en los parlantes de mi televisor, esto mientras Jessie, quien había intentado huir, recibía un certero disparo en la espalda.
La criminal, tras unos segundos de agonía arrastrándose en el suelo, finalmente perdió la vida. Meowth, por su parte, se resistió a ser ejecutado, esto enseñando sus afiladas garras y preparándose para atacar a James, aunque el soldado Rocket reaccionó más rápido, disparándole en el estómago y matándolo en el acto. Debo confesar que sentí algo de miedo por la forma en que James comenzó a reírse de forma desenfrenada, y con el audio de su voz sufriendo de interferencias, hasta que en completa calma se fue caminando hasta perderse de vista. Tras unos eternos segundos observando los cuerpos sin vida de Ash, Jessie y Meowth, Pikachu apareció corriendo de otra dirección del bosque. El Pokémon, que lucía algo preocupado, comenzó a empujar la cabeza de Ash, intentando que éste despertara, pero luego y tras darse cuenta de lo sucedido, Pikachu comenzó a llorar con la pantalla enseñando tomas similares a cuando cree que Ash murió en la primera película. La actriz de doblaje de Pikachu había hecho un excelente trabajo en reflejar la desolación absoluta del Pokémon. Al igual que luego, la furia que comenzaba a nacer en él. Pikachu, tras olfatear el suelo, comenzó a correr en la dirección en la que James se había ido. No. Maldita sea, murmuré al notar cómo Pikachu caía en la trampa de James, y buscándolo en medio de la ruta, no notando cómo el criminal emergía de los arbustos con su arma en alto. En este punto entendí el desagrado de mi amigo, ya que una vez Pikachu reaccionó primero y usó su impacto bueno, la calidad de imagen y dibujo aumentó exponencialmente, enseñando cómo el cuerpo de James comenzaba a derretirse de forma sumamente grotesca. Sus globos oculares estallaron, partes de su cerebro derretido emergía de su nariz y la peor parte fue el efecto de sonido de su muerte. Si me lo preguntan, sonaba similar a como uno imaginaría a un demonio gritar. Aún fuera de sí, Pikachu continuó electrocutando al villano hasta que solo quedó un cúmulo de cenizas. Algo agitado y exhausto, Pikachu cayó de rodillas, aunque su cuerpo fue sujetado a tiempo por una entristecida Misty. El capítulo entonces terminó con ambos llorando abrazándose. La cinta de vídeo finalizó y tras ser expulsada de la videocasetera, la pantalla oscura de la televisión reflejó mi mirada de ¿qué carajos acabo de ver? Habrá permanecido 10 minutos sentado mirando a la nada, hasta que, sin poder evitarlo, corrí a llamar a mi amigo, ansioso de saber más de su historia de cómo sus padres habían conseguido la cinta. Quizás podría hacerme con una pista del origen de la cinta. La respuesta de mi amigo me heló la sangre. No te oigo asustado, eso significa que no has visto la escena del minuto 2 segundo 16. ¿De qué hablas? ¿A qué escena te refieres? Le pregunté casi a los gritos al mismo tiempo que me preguntaba cuántas veces habría visto él esta cinta para saberse de memoria el tiempo de las partes más inquietantes. Olvídalo. Por favor, no lo veas y destruye esa cinta del demonio, me señaló casi en una súplica. Arrastrado por la curiosidad, lo ignoré y regresé a colocar la cinta, avanzando hasta el minuto 2 y 10 segundos para luego colocar la cinta en una velocidad mínima, ansioso de ver a qué se refería. La escena a la que él hacía mención era una que tomaba lugar mientras Shane se preparaba para disparar a traición a Pikachu. Además de las pupilas oscuras del criminal, noté algo a la distancia que llamó mi atención. Tomando prestada la lupa que mi padre guardaba en su caja de herramientas, enfoqué mi mirada en ese extremo de la pantalla y lo que vi me hizo sobresaltarme y caer de espaldas. Se trataba de una criatura con un aspecto similar a un oso y una cabra a la vez, con unos afilados y retorcidos cuernos en su cabeza. Por su diseño no parecía un Pokémon, es más tenía un aspecto realista que lo hacía resaltar ante el resto de la animación. Dándole otro segundo vistazo, pude divisar lo que sujetaba entre sus garras. La ropa no dejaba lugar a dudas de que se trataba del abdomen abierto de Brook. Aún hoy en día, cuando cuento esta historia, muchos me tratan de idiota por no haber sacado provecho económico o no subir el capítulo a internet, pero estoy seguro de que cuando prendí fuego a esa cinta y le eché luego algo de agua bendita, tomé la mejor decisión en toda mi vida.
Hoy es el día 15 de noviembre del año 2019 y como paciente de esta institución mental quisiera dejar por escrito mi testimonio antes de ser sometido a la terapia de electroshock. Quizás, aunque mi cerebro quede frito y no vuelva a ser el de siempre, alguien que lea esto pueda llegar a creerme. Hace algunos meses atrás me desempeñaba como detective de la policía local de la región de Galar. Aún recuerdo aquella tarde de verano en que mis compañeros trajeron esposado a un obispo el cual había sido acusado de intento de magnicidio a los descendientes de los reyes regionales. Mi papel en ese momento, era interrogar al hombre y extraer la valiosa información de no solo por qué había intentado eso, sino si formaba parte de una conspiración formada por un grupo criminal que operaba en Galar. No creía capaz de un pecado así a quien adora a Arceus, mencioné en tono sarcástico mientras entraba a la sala de interrogatorios. Arceus me habría perdonado si acabara con los últimos de un linaje manchado de sangre de inocentes, replicó el obispo sin expresar emoción alguna mientras continuaba sentado. Dígame, padre, ¿por qué lo hizo? Pregunté ahora en un tono más amistoso mientras me sentaba frente al anciano. ¿Has oído la leyenda del Cofagrigus de Galar? Me preguntó para acto seguido, y sin esperar a por mi respuesta, comenzar su relato. Su historia se remontaba a mucho tiempo atrás. Galar transitaba un período de calma y prosperidad a diferencia del resto de regiones. Esto cambió el día en que el hombre que era incluso más admirado que los propios reyes, falleció. El primer arzobispo de Galar. La tristeza inundó cada rincón de la región, aunque a diferencia de sus plebeyos, los dos reyes de Galar vieron esta muerte como la oportunidad perfecta para tomar el control en la única área que se escapaba a su ambición. La religión. En el Galar ancestral de por aquel entonces, si bien la realeza contaba con la fama y la fortuna, la iglesia era quien administraba el bien más preciado de todos. La confianza y la voluntad de todo habitante. Fue entonces que los dos reyes, fingiendo una humildad poco común en ellos, ofrecieron a un tal Thomas Becket, o el padre Thomas para sus fieles, como el nuevo arzobispo regional. Ambos reyes tenían la idea de que Thomas, en su nuevo rol, los apoyaría en la modificación de la ley que le quitaría inmunidad a los obispos y párrocos de las iglesias de Galar. Si esta ley era modificada, estos hombres temblarían ante siquiera la idea de pensar mal de sus gobernantes. Pero los reyes no se esperaban la traición de Thomas, quien, revelando su verdadera naturaleza, empleó su rol de arzobispo reforzando los derechos civiles de todo aquel hombre, mujer y hasta Pokémon que reinara pleitesía únicamente a Arceus, el dios de todo. En represalia, y aprovechando un vacío legal, los reyes lograron no solo quitarle su cargo a Thomas, sino también desterrarlo de Galar. Durante los siguientes 6 años, el padre Thomas refundó su propia parroquia en la región de Kalos, adquiriendo nuevos creyentes a tal nivel de velocidad que muchos se lo atribuían a cierta ayuda divina. Aunque a Thomas le disgustara la idea, sus feligreses lo adoraban casi al mismo nivel a que al propio Arceus. Las noticias no tardaron en llegar a oídos de los reyes de Galar, preocupados de que la devoción religiosa de los seguidores de Thomas, llevarán a la región de Galar y Kalos a una guerra total. Fue por eso que los reyes, usando a los 3 obispos que conformaban la cúpula arzobispal en aquel entonces, otorgaron inmunidad y terrenos nuevos al padre Thomas y sus seguidores, logrando convencerlos de instalarse en la cada vez más próspera Galar. Los reyes, acostumbrados a una vida tranquila y sin sobresaltos, se llevaron el peor de los disgustos cuando en su primera misa al cielo abierto, el padre Thomas excomulgó a los 3 obispos, al igual que a ambos reyes, maldiciéndolos a pasar el resto de la eternidad en el mundo distorsión. Dimensión a la que sus creyentes creían que terminaban las almas de los criminales, los impuros y los blasfemos. Para la misión especial de atentar contra la vida del padre Thomas, ambos reyes se reunieron con sus soldados más fieles. El primero de ellos fue Reginald de Suoxarin.
El segundo fue Hyugi Sudusclops. El tercero fue William Shizuko Knight. Por último, el grupo se selló con la presencia de Richard y su elegante Pangoro. Los 4 caballeros de la Orden de Galar sabían que el padre Thomas, quien contaba con sus propios espías dentro del castillo, ya se había dado a la fuga, por lo que no descansarían hasta dar con su paradero y llevarle su cabeza a pies de la realeza. Existen muchas leyendas de qué ocurrió el día en que los 4 caballeros llegaron a la iglesia en donde el padre Thomas se ocultaba. Incluso se menciona los avistamientos de un furioso Arceus haciendo frente a las 2 mascotas reales, es decir a Sacian y Samacenta. Lo único claro es que, de los 4 caballeros, Richard y Pangoro fueron los únicos en abrir sus ojos ante la presencia divina de Thomas, traicionando a sus 3 amigos en pos de defender al arzobispo extraoficial de la región. Pangoro, si bien dio todo de sí, terminó cediendo ante el dulce beso de la muerte intentando proteger a su entrenador al igual que al padre Thomas. El caballero Richard por su parte, fue dado por muerto ante sus hermanos, producto de una profunda herida de espada entre sus costillas. Thomas finalmente fue rodeado y se le dio una muerte lenta y agónica. Para el resto de los caballeros de Galar, la verdad de la naturaleza de Thomas llegó demasiado tarde y entre sus restos, emergió la majestuosa figura de un Shamash galariano. El cual poseía ahora el espíritu del primer santo de la historia de Galar. Con el alma de los caballeros enviadas al mundo distorsión, Shamash cuidó a Richard hasta su recuperación por completo, y dejó en sus manos, el deber de cuidar de los cientos de miles de fieles desperdigados a lo largo de la región. Producto de la rabia en su interior, Shamash que evolucionó a Runerius cuando se oficializaron los rumores de que ambos reyes habían cesado con el título de arzobispo, al igual que daban inicio a una sangrienta cacería de todo fiel al padre Thomas, así como al actual padre Richard. 34 largos años transcurrieron en donde los reyes jamás lograron dar con el paradero del padre Richard y su Shamash galariano. Al igual que con el combate final, existen muchas leyendas sobre su destino final. Considérate adecuado, jovencito, pues en el día de hoy tú serás testigo de un verdadero milagro, susurró el obispo tras terminar su narración y ponerse de pie frente a mí. Padre Richard, por favor vuelva a sentarse, exclamé algo alterado mientras sujetaba mi arma reglamentaria. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la casualidad de su nombre con el obispo de la leyenda. 4 demoníacos brazos espectrales emergieron de su espalda mientras el cuerpo del padre Richard comenzó a mutar de forma monstruosa hasta adquirir la forma de un sarcófago rojizo con una cruz remarcada en medio de su frente. Si uno de mis compañeros del deber están leyendo esto, así fue como todo ocurrió hasta que ustedes me encontraron en un completo éxtasis gritando en el suelo mientras el padre Richard había abandonado la sala sin dejar pista alguna de su paradero. Quizás mi mente y cuerpo dejen de funcionar como antes, pero de algo estoy seguro. Gracias al Cofagrigus de Galar, mi alma estará segura por el resto de la eternidad.